Y gracias por la invitación, Graciela, gracias a ustedes. Como decía Carol, yo hago lo que me gusta, así que estoy acá muy a gusto. El tema que habíamos elegido con Graciela tenía que ver con la economía argentina, con la situación, lo elegimos hace un tiempo, imaginando que este iba a ser el momento clave para venir a hablar sobre dónde está la economía argentina, qué desafíos se enfrenta y qué perspectivas tiene. Creo que es bueno, para empezar, rebobinar un poco y quizás situarnos en diciembre del 2023, en este mismo hotel. Estaba quien fuera después elegido presidente, y en diciembre del 2023 la Argentina tenía por delante un futuro inmediato complicado, con inflación, sin reservas, con un acuerdo con el fondo donde habíamos tomado el dinero que correspondía y ciertos compromisos, pero una vez que se tomó el dinero se cortó toda conversación con el fondo, y cuando cambió el gobierno había que hacer un pago inmediato, no estaban los recursos. Es decir, la situación en el 2023 era caótica, a lo mejor no se advertía tanto, pero la gente temía sobre qué iba a pasar en la Argentina hacia adelante, cómo iba a ser un gobierno. Además, el voto de la gente fue muy audaz. Entre elegir el peronismo conocido y alguien que también había sido gobierno conocido, la gente en todo ese proceso eleccionario, que fue larguísimo a lo largo del año, el voto premió las variantes, yo diría, más decididas, más audaces, sin importarles si tuvieran experiencia de gobierno o no. Quería efectivamente un cambio, y como quizá en el 2015 había intentado un cambio con Macri dentro de un marco de moderación y no había funcionado muy bien, ahora se buscaba el cambio aún sin la moderación, sin Walray, sin mecanismos de contención. Y un voto que entronizó a un presidente que no tenía ninguna experiencia ni de gobierno, ni de gestión, ni de administrar nada, que no tenía un partido detrás, no tenía mucha gente, no tenía legisladores, gobernadores, nada. Pero tenía una decisión contundente. Y ese voto que a veces la Argentina hace que sale mal, esa vez, creo yo, salió mejor lo pensado. Y yo creo que es un buen punto de partida revisar lo que sucedió los 12 meses posteriores a esa elección. La verdad que la situación era muy dramática, incluso fue dramática hacer el primer pago al fondo para no entrar en una situación de atrasos con el fondo. Después es muy difícil de rectificar o de corregir. El BID nos prestó una cifra muy pequeña, que eran, creo, 1.000 millones para pagarle al fondo, y el fondo pudo hacer un desembolso después, se le devolvió al BID. O sea, todo es más complicado que lo que uno ve de afuera o de lo que uno se acuerda. Y probablemente para quienes hayan tenido que tomar las decisiones in situ en el lugar, me imagino que habrá sido más difícil todavía, porque hay muchas cosas que uno no ve, pero que uno tiene que presumir que en esas condiciones precarias las dificultades son mucho más que las que uno está viendo, pues es prudente tratar de ocultarlas y no asustar a la gente. Así que creo que fruto de un voto muy audaz de la gente, muy decidido, que podía haber salido muy mal, una situación que no ofrecía mucho margen, esta vez, a diferencia de Macri, que podía tomar prestado en los mercados internacionales, que venía acompañado con una decisión de alivio de la población, de que se había ido el kirchnerismo, que estuvo más dispuesto quizá a colaborar, pero eso había fracasado. Entonces Milei no tenía ni de dónde agarrarse, y eso lo forzó a hacer un ajuste que era lo que había que hacer, quizá facilitado por su convicción, por el voto de la población, porque él había sido muy explícito, y por suerte, cosa que era un albur, él tuvo capacidad los primeros 30 días de equilibrar las cuentas públicas, nada fácil en esas condiciones. Entonces, cuando uno revisa el año que concluyó el año pasado, uno ve una Argentina que termina también con reservas negativas y con muchos desafíos por delante, pero que tiene 12 meses de cumplimiento de un ajuste fiscal muy difícil de realizar, mucho más exitoso que, creo yo, lo que cualquiera podía imaginar. A los 30 días
cuentas públicas estaban equilibradas, algo que es esencial en la Argentina, que no arregla todos los problemas, pero es muy difícil vivir en este país si uno sabe que a fin de mes al gobierno no le alcanza la plata y va a tener que salir a buscar plata en algún lado y todo el mundo se protege, no sea cosa que el gobierno eche un manotazo, tome alguna decisión y se termine financiando con algún recurso nuestro propio. Y eso Milei lo contuvo muy rápidamente, de una manera muy eficaz, quizá aprovechando la devaluación inicial, una licuación, etc. Pero a medida que el tiempo iba pasando, vimos que ese programa era compatible con una reducción de la tasa de inflación muy importante, y quizá la amenaza más clara el 10 de diciembre del 2023 era que se podía acercar una hiperinflación. A lo mejor no estábamos tan cerca de una hiperinflación, pero sí de un proceso de altísima inflación, difícil de gobernar. Milei recibió de herencia de la mano de Massa y Alberto Fernández una inflación mensual del 12%. En el ajuste inicial había una devaluación importante, diciembre tuvo una inflación de 25,5%, alta, pero un poquito más baja incluso que lo que uno podía pensar, y después en enero-marzo esa inflación fue disminuyendo. El programa tenía un ancla cambiaria muy fuerte, el dólar financiero, el blue, el paralelo, durante todo el programa se mantuvo estable, aún en los primeros momentos, y el dólar le provee al argentino, al más sofisticado y al menos sofisticado, cualquiera, una sensación, una especie de termómetro de estabilidad. Entonces, si bien el programa era muy audaz y los resultados eran probablemente dudosos o azarosos, el dólar siempre estuvo en un valor estable, y entonces en la duda uno veía el dólar estable y le daba crédito 24 horas. A los 30 días ya no era solamente el dólar estable, fruto del diseño del programa, sino además un cambio sustancial en el comportamiento de las cuentas públicas y una capacidad a la cual uno podía apostar, pero era un número difícil de salir, y se dio esa lotería de que a los 30 días la caja del sector público estaba equilibrada, y así fue 30 días después y sucesivamente. Yo diría que al día de hoy Milei se ha convertido en una especie de sinónimo de equilibrio fiscal, porque uno elimina un impuesto, como por ejemplo el impuesto país, que recaudaba mucho, y eso no pone en riesgo el resultado fiscal, porque por otras fuentes él se ocupa y él tiene muy claro que su estabilidad y su futuro depende de no descuidar ese frente. Es decir, muchas veces uno puede encontrar un secretario de Hacienda tan convencido de la necesidad de manejar las cuentas públicas en orden. A veces uno no encuentra nadie con un nivel superior, otras veces el ministro de Economía, pero es muy difícil encontrar al presidente embarcado o convencido de que su suerte depende crucialmente de ese detalle que uno puede decir que es técnico, etcétera, pero es esencial. Y eso estaba a los 30 días. Y cuando uno compara, por ejemplo, con el gobierno de Trump, que tomó esa metáfora de la motosierra, la tomó Elon Musk, que es una persona indudablemente con un talento excepcional, capaz de estar en el gobierno y de manejar 6 o 7 compañías que están en la frontera, digamos, del desarrollo tecnológico. Si uno compara cómo ha manejado la motosierra Milei, cómo la ha manejado Elon Musk en Estados Unidos, Milei muy claramente a los 30 días, ya sea motosierra o cualquier otro elemento, porque al principio era una licuadora, porque la inflación era muy alta, y si uno dejaba los valores nominales quietos, uno ajustaba porque reducía el valor real de los compromisos. Pero a los 30 días estaba muy claro que ese manejo de la política fiscal en Milei garantizaba una estabilidad de caja que le daba una mínima estabilidad al programa. Y a los 30 días, Elon Musk, con todo su talento, no queda claro para nada cuál es el nivel de avance del programa fiscal, y a los 60 días tampoco. Digamos, estar con una motosierra en la mano y tener uno en empleo público obviamente genera una situación de estrés. Es decir, ese estrés estaba presente también porque uno podía perder un empleo, o un contrato, o tener negocio con el sector público, pero la contrapartida era el beneficio sólido para toda la población de entender que por lo menos el programa tiene esa base sólida. Y en Estados Unidos uno ve todo el estrés, todo el ruido de gente que pierde el trabajo, de agencias que se cierran como USAID, etcétera, pero no queda para nada claro la parte del beneficio del uso de esa motosierra en términos de estabilidad. Así que en esa comparación también impresiona la habilidad con la cual se manejó un instrumento que ha sido fundamental. Entonces, a medida que fue pasando el año, fue quedando claro que había este compromiso y esta capacidad
compromiso era claro, la capacidad había que verla. En la práctica se vio que el gobierno tenía esa capacidad de manejar el equilibrio del presupuesto de una manera equilibrada, sobre una base de caja, a lo mejor en el devengado, a lo mejor hay cuentas que no cierran del todo, pero es muy importante que la caja alcance, y eso también sobrevivió el examen crítico en los últimos meses del año, que es donde se concentra la mayor parte del gasto. Así que ese compromiso fiscal permitió que el Banco Central manejara la política monetaria también de una manera más prolija, más responsable, al no tener la necesidad de financiar al sector público. Y en esas dos combinaciones de elementos, o tres, la política fiscal, la política monetaria, la estabilidad cambiaria, obviamente con un cepo, es decir, somos campeones mundiales de estabilidad, pero estamos andando en una bicicleta que tiene rueditas, ¿no? Y si nos sacan las rueditas no sabemos, digamos, cuánta estabilidad tenemos, pero también Massa tenía rueditas y Plan Platita y muchos otros elementos y no podía controlar la inflación. Y acá la inflación fue bajando, algunos meses parecía que no podía perforar el piso del 4%, los 4 meses, y después lo perforó y siguió bajando. Cuando terminó el año, terminó con un comportamiento fiscal que hacía años Argentina no tenía, un compromiso muy importante, antes del pago de intereses, después del pago de intereses, o sea, toda la caja, la inflación bajando, que era la principal preocupación de los argentinos los últimos 5 años, hasta diciembre del 2023, la inflación por lejos era la principal preocupación, y esa preocupación bajó y hoy está al tercero, cuarto, quinto lugar, subieron otras, pero ya no teníamos esa sensación de desembocar en 1 o 2 meses en una alta inflación. La preocupación claramente cuando uno baja la inflación y uno está haciendo un ajuste de esa magnitud es qué va a pasar con el nivel de actividad, qué va a pasar con mi empleo, con mi negocio, etcétera. Si uno mira las series que se publican hoy, que son fidedignas, a cargo de las estadísticas está Marco Labaña, ya desde la época de Macri, sabemos que no patea ni para ese gobierno ni para este gobierno. Los números podrán estar mal calculados, pero eso ya es falta de capacidad, no es mala voluntad. Y la verdad que la economía se contrajo en la primera parte del año, pero a partir de abril los números de actividad también son positivos, un crecimiento obviamente de un nivel muy bajo, ayudados en la primera parte del año pasado por una cosecha buena comparado con el fracaso del anterior, y después sobre el final del año sobre una base de mayor actividad mucho más amplia con otras actividades. Al punto tal que la data que tenemos hoy nos dice que la economía está creciendo, comparado con el nivel de 12 meses atrás, alrededor del 6,5%, que es una tasa de crecimiento muy importante, mayor de la prevista. Entonces, se ha bajado la inflación, se ha recuperado el crecimiento relativamente rápido, el equilibrio fiscal funciona muy bien, tuvimos un cortocircuito con el Fondo Monetario y hemos tenido una negociación muy ardua de vuelta, después de la 8ª revisión del acuerdo con el Fondo, más o menos allá por mayo, junio del año pasado. El Fondo objetaba lo mismo que objeta ahora, la política cambiaria y monetaria, pide una redefinición de la política cambiaria. El gobierno el año pasado no la quiso conceder, pensaba que eso le iba a levantar la tasa de inflación, lo cual es probable, pero le iba a mejorar a lo mejor el perfil, la viabilidad, la confianza sobre la capacidad del plan de administrar correctamente la balanza de pagos. Manejamos bien la parte interna, actividad e inflación, no tenemos reservas en el Banco Central, seguimos en una posición neta de reservas negativas, estamos usando las reservas que son líquidas, que no son propias del Banco Central, y eso el fondo le daba una gran prioridad, el gobierno lo ponía en un segundo plano. Eso llevó a que el dólar subiera a unos 1.500 pesos en junio, la brecha se ampliara al 50-60%, el riesgo país volviera a subir a 1.500 puntos, y uno se olvida, pero junio, julio, agosto del año pasado fueron meses donde uno veía bajar la inflación, pero en el fondo los que querían que esto le vaya bien, los que querían que le vaya mal, todos veían con preocupación la insuficiencia o los problemas, las dificultades del programa para equilibrar el balance de pagos. Si a uno le faltan dólares, eso a lo mejor puede hacer fracasar el resto. El gobierno había diseñado en su programa un blanqueo, ese blanqueo se ejecutó en septiembre, cuando terminó en septiembre quedó muy claro que el blanqueo
septiembre, octubre, en los meses subsiguientes, aportó unos 20.000, 21.000 millones de dólares. Que no lo puso el fondo, porque con el fondo quedamos en una situación de cortocircuito. De hecho, cumplimos las metas hasta la revisión. Después no se hizo ni la 9ª ni la 10ª revisión. O sea, quedamos en una situación donde el cortocircuito era evidente. No se hizo el último desembolso de 1.000 millones de dólares que tenía que hacer el fondo, pero los dólares los puso la población. Los dólares que le pedimos al fondo, el fondo no los dio. El fondo dijo, tómenlos de los exportadores, es decir, eliminen el dólar blend, no dejen que los exportadores liquiden el 20% de sus ingresos en el mercado financiero, tomen el 100%, y el gobierno prefirió ese camino de ir por el blanqueo, y el blanqueo tuvo un éxito muy importante. La población sacó 20.000 millones de dólares debajo del colchón, contra ninguna garantía o colateral ni nada del gobierno, simplemente como una muestra de confianza del gobierno, y los depositó en los bancos como contraparte de este proceso de esclarecimiento, digamos, de las cuentas y regulación impositiva, regularización impositiva, etc. Así que el año cerró, yo diría, tambor batiente, con una inflación bajando, la economía acelerando el crecimiento, el salario real también recuperándose, y la confianza apuntalada, digamos, por una señal muy clara de la población, a la que no hubo que seducir con tasas extravagantes ni nada, simplemente con un proceso de permitirle regularizar su situación impositiva. Si la población no hubiera tenido confianza en el gobierno, sacar los dólares debajo del colchón y hacerlos blancos era una decisión muy riesgosa. Así que uno puede hacer un balance del 2024 haciendo hincapié en la situación inicial, y ese balance creo yo no solo muy positivo, sino mucho mejor de lo que uno hubiera imaginado en la campaña. El Milei gobierno fue mucho mejor que el Milei de campaña, que prometía dolarización o que decía que cuanto más hubiera dólar era mejor porque se iba a dolarizar más fácil, o que el peso era un excremento, o afirmaciones de ese tipo, que muchas de ellas son discutibles, pero la característica común eran que eran inviables. Si Milei se hubiera empecinado en ir por ese lado, hubiera tenido serios problemas. Milei también tuvo la capacidad de darse cuenta de sus limitaciones, de sus errores, antes de chocar contra la pared. Y si uno mira la gestión de gobierno, hay un elemento muy llamativo, y es que él acertó esa primera bala inicial. No tuvo que cambiar de ministro, de plan y todo, ¿no? Es decir, el Milei, que tenía muy pocos elementos para tener éxito, usó esos pocos elementos con muchísima capacidad. El Milei de la primera parte de este año, un poco más holgado, ya no tan arrinconado, más sólido políticamente. Ustedes habrán escuchado o habrán visto el discurso en la voz, la campaña por instalar al hijo en la Corte Suprema, la ejecución de la hidrovía. Es decir, este año con más margen de maniobra, la criptomoneda cometió más errores. A veces sucede que uno, cuando está arrinconado, se ilumina y es más cuidadoso, y cuando uno tiene más margen empieza o malgasta, digamos. Así que este año empieza con más holgura, pero si uno revisa dónde estábamos parados en enero y febrero y las expectativas que teníamos para este año, claramente a esta altura estamos en una posición inferior. Si uno mira el riesgo país, estábamos en 700 puntos de riesgo país, ayer estábamos en 1000. Por supuesto, uno juega, los demás también juegan, las circunstancias también juegan, y el señor Trump ha tenido una influencia, está teniendo una influencia, pues es un proceso en plena ejecución, lejos de estar de terminar, y esta no es una situación estable donde nos ha llevado, le falta el desenlace a esta transición que es muy agitada. Y si bien Milei ha acertado un pleno políticamente, alineándose con Trump con tiempo y con Elon Musk, etc., es decir, acuérdense que Macri, que lo conocía Trump en la campaña electoral, se inclina por Hillary Clinton. Termina ganando Trump y después no hay ningún problema porque Trump lo conocía de antes y no tuvo ninguna mala relación. Milei
se ha pegado, se ha identificado, a lo mejor demasiado, con Trump, pero digamos, él está muy alineado con Trump. La relación personal es muy buena, la relación con Elon Musk es todavía mejor. Elon Musk ha inspirado muchas de las cosas que hace Milei, y en la imagen con la motosierra y todo eso es muy parecido. Elon Musk no está en el mejor de sus momentos tampoco. Y Trump está en una vorágine que si no se maneja muy bien también lo va a chamuscar bastante. Pero digamos, la Argentina en ese sentido está del lado correcto de la ecuación, en un mundo que Trump lo está cambiando profundamente, y el mundo en el cual hemos crecido y del cual tenemos las experiencias, era un mundo basado, con sus defectos, más o menos importantes, yo creo con mucho mérito, que vamos a ver hacia adelante, porque lo vamos a extrañar y vamos a ver la diferencia. Era un mundo basado en un sistema de reglas, digamos, un mundo multilateral donde uno tenía que hacer ciertas cosas en función de reglas aceptadas, y ese mundo es el que está haciéndose añicos a instancias de Trump. Hemos visto, está cambiando los aranceles, está cambiando el sistema de comercio, está cambiando la historia, digamos, la visión sobre quién inició la agresión en Ucrania y muchos otros elementos más. Ese mundo es un mundo que repercute generando muchas complicaciones, sobre todo mucha incertidumbre, que a veces es peor. La certeza aún de algo negativo es mejor que la incertidumbre total, donde a lo mejor se puede evitar eso negativo, pero no se pueden tomar decisiones. Entonces hoy estamos en un mundo muy incierto, con cambios muy grandes, pero no tenemos las condiciones para tomar decisiones. Si nosotros tenemos un negocio y le vendemos a Estados Unidos y Trump nos dice, bueno, ahora si vos querés exportar a Estados Unidos, yo te pongo un arancel y te cambio todos los días cuál es el arancel. Y en un guiño de ojo, porque esto ya no son reglas, esto ya es una relación, una negociación, una cosa por debajo de la mesa. Trump lo que te está diciendo es, ese negocio que vos tenés y ese mercado que tenés en Estados Unidos, no me fabriques en Europa o en Japón o en Argentina, vení, poné la fábrica en Estados Unidos y no te voy a cobrar ninguna arancel. Pero tampoco puedo tomar esa decisión, aunque me queda claro que Trump eso es lo que quiere, pues yo no sé si ese arancel Trump lo va a cambiar, no lo va a cambiar, qué va a pasar con Trump, qué va a pasar después de Trump. Y ese mundo para la Argentina es muy complicado, porque la Argentina, y sobre todo el programa que está desenvolviendo, en la segunda mitad del año pasado, en la balanza de pagos, empieza a generar de caja un déficit en la cuenta corriente que se cubre con endeudamiento del sector privado, con la cuenta de capital. Las empresas argentinas vuelven a salir a los mercados voluntarios de capital, sobre todo las del sector petrolero y de gas, y ahí encuentran un mercado dispuesto a comprar esos pagarés a plazos generosos, 7 años, a tasas relativamente bajas, no muy distintas a las que pagan las empresas de Colombia, por ejemplo. Y esas colocaciones internacionales empiezan a financiar el déficit de la cuenta corriente, que en febrero o en enero tuvo una muestra muy clara, todos nos fuimos afuera, la cantidad de gente que viajó los 2 primeros meses del año por placer, por turismo, comparado con los 2 primeros meses del 2024, subió más del 70%. No la cantidad de gente, sino lo que gastó esa cantidad de gente con los viajes, y los que vinieron de afuera bajaron un 30%. Obviamente porque los precios relativos cambiaron. Antes era muy oneroso salir del país, y ahora lo oneroso, los millonarios lo que hacen es quedarse en el país y gastar acá. Brasil ha sido un destino, digamos, favorito. Entonces eso repercute en la balanza de pagos y hace que ahora tengamos una mezcla en esa balanza de pagos donde tenemos más gastos los argentinos, a pesar de que ya no es el sector público, es el sector privado, que los ingresos que generamos, y eso lo estábamos financiando a través de las empresas colocando bonos. Y en una situación como esta, los mercados internacionales están revueltos, hay problemas en los mercados más estables, hay problemas inclusive con el dólar, con los bonos del tesoro, y entonces de momento eso se complica. Y para la dinámica que traía la Argentina, lo que nosotros necesitábamos es que los mercados internacionales estuvieran calmos para seguir colocando deuda, para que nuevas compañías pudieran colocar deuda, para que la ciudad de Buenos Aires pudiera colocar deuda, y otros subsoberanos, Córdoba, Santa Fe, los de Mendoza, los que están mejor administrados,
con una expectativa también de que el soberano o la nación pudiera colocar deuda hacia antes de terminar el año. Porque el problema que tenemos en la balanza de pagos es que nos vence deuda. Cualquier país que tiene deuda externa trata de renovar el capital que vence y lo consigue, y a lo sumo tendrá que generar un ahorro en el periodo para pagar los intereses. Como nosotros no tenemos acceso a los mercados internacionales, el soberano no tiene acceso, cuando vence la deuda tenemos que buscar los dólares para pagar los intereses, pero también para el capital que se amortiza. Y pensábamos que un mercado mejor alineado, que eso iba a mejorar este año, el año recién empieza, pero claramente en este periodo eso sí. Y como estamos en esa situación, y como Milei vio venir esa situación, ha decidido volver a conversar con el fondo con un cierto apuro. El fondo, esto lleva tiempo porque esta es una discusión sobre el mercado cambiario, sobre eso está vinculado a lo monetario, o es una discusión tabú, es una discusión clave, es una discusión muy importante, no es fácil y eso ha llevado tiempo. Y en ese tiempo Trump ha generado esta vorágine y entonces por eso nos enteramos ayer que el fondo nos da los 20.000 millones, porque hay que de alguna manera ponerse bajo el paraguas de saber que vamos a tener unos recursos para poder manejar como mínimo el programa financiero de este año. Así que yo lo dejaría ahí, sé que va a haber preguntas, pero además está mi hijo como para darle la posta, para que él... Yo te pregunto, ¿qué hacemos? Ahora vamos a ver qué hacemos. Por ahora creo que viene el postre, yo disfrutaría... Una cosa es mi idea y otra somos nosotros. Exacto. Es lo que dice. Hola. ¿Me escuchan ahí? Sí. Bueno, yo soy el economista, no el comunista. Por lo menos por ahora. Veremos cómo quedan las cosas para adelante. Bueno, me parece que fue un raconto muy bueno. Pasamos un poco por la dinámica. Me quedó lo más difícil, ¿no? Que es ahora qué pasa para adelante. Esa es la parte que no me estudié. Pero les voy a contar una infidencia. Yo por el trabajo, ¿no? por la profesión que llevo, nosotros tenemos que viajar al exterior muchas veces, que es donde están las principales casas de inversión que tienen la deuda soberana en el mundo. Básicamente hay 3 grandes centros financieros que tienen generalmente la deuda de los países emergentes, de frontera, y el caso también de la Argentina, que es básicamente Estados Unidos, principalmente Nueva York, Boston, Filadelfia, toda la costa este, Londres, lugar natural de los mercados financieros histórico, y también algunas zonas, Suiza y algunas zonas de Europa continental. Justo la semana pasada estuve en Nueva York visitando clientes, que tenemos ahí un poco la misión de ir a contar un poco cómo está la historia argentina, qué es lo que pensamos, y eventualmente, visitar, verle la cara a los clientes, que es muy bueno eventualmente para el negocio. Hace 4 años que tengo este rol de ir a hablar con gente de afuera, que es muy bueno porque abre bastante la cabeza, y siempre me parece que es muy bueno sacarse un poco los sesgos locales, de los que estamos con los zapatos en el chiquero, y que a veces, vieron que a veces el árbol tapa un poco el bosque, ¿no? Y la realidad es que abrirse un poquitito y entender cómo piensa el que tiene que tomar decisiones, de los que realmente mueven la aguja de las cotizaciones de los instrumentos argentinos, cómo están pensando la situación y en qué se están preocupando. Es una mirada, no significa que sea mejor ni superior. Muchas veces los locales tenemos razón y los de afuera no ven las cosas, pero sí es una mirada diferente. Y en esa mirada diferente genera riqueza. La primera vez que fui, me acuerdo que fue en el 2022, que en el mejor de los casos nos dejaban sentarnos, ¿no? Nos daban un vasito de agua. Imagínense en el 2022, ¿no? Alberto Fernández, Guzmán, Massa, toda gente, ¿no? Que generaba un clima muy ameno, se imaginarán. Esta vez algo fue muy distinto. La realidad generalmente siempre es muy lejos de ser un viaje de placer, ¿no? Son muchas reuniones y uno se va alimentando del feedback que va recibiendo. Creo que por primera vez, y esto es algo muy positivo, pero hay que recalcarlo, yo estudié economía acá a 6 cuadras, en la Universidad del SEMA.
y creo que desde que entré por la puerta siempre escuchaba el orden fiscal, el orden fiscal, el orden fiscal. Orden fiscal no habíamos tenido nunca, ¿no? Salvo contadas ocasiones y por cuestiones de fuerza mayor, por ajustes que los generaba el propio mercado o una fuerte explosión económica, no por una propia decisión política. Y la realidad es que en esta oportunidad, esta última semana, por primera vez, y esto es algo muy llamativo, ni siquiera recibí una pregunta respecto al orden fiscal para este año. Muy paradójico, ¿no? Para un país cuyas todas las crisis, si uno retrocede los últimos 50 años, la naturaleza de la crisis dependerá de qué forma lo habíamos financiado. Pero esta vez el agujero fiscal no está. Y no solamente no está ahora, no estuvo en el 2024, sino probablemente no esté en el 2025. Y ese punto de que en el Milei no es solamente un sinónimo de haber hecho los números y haber corregido, sino de que justamente acá hay un commitment, hay un compromiso de que sea cual sea el costo a pagar, el orden de las cuentas públicas se va a mantener hacia adelante. Y eso me parece que es obviamente la columna vertebral por la cual todavía no estamos replicando un 2001 estilo de la Rúa. Acá realmente hay una virtud, hay un catalizador, hay una fortaleza, una gran piedra angular que está sosteniendo cualquier tipo de éxito que uno le quiera plantear al plan del gobierno. Ajuste fiscal. Muy fácil, muy sencillo. Nada más ni nada menos. Ahora, el 80% del tiempo, y ahí es donde salimos, bueno, a ver qué puede pasar hacia adelante. El 80% del tiempo de todas las reuniones es el elefante en la sala. Que es decir, bueno, claramente acá hay una fuerte discusión, y obviamente yo uso Instagram, y mi Instagram, todas fotos de Brasil, mis amigos estaban todos en Brasil en enero y febrero, por una situación muy clara, ¿no? Acá había mucho fuente, y acá está donde está la discusión de, bueno, quedó barato, quedó caro el dólar en términos reales, hay muchas discusiones, yo entiendo los dos lados, prefiero tratar de mantenerme por el filo del cuchillo y no caer por ninguno de los dos, a veces hasta me aburre un poco esa discusión eterna que no tiene ningún tipo de respuesta. Pero el punto importante es que en términos de la cuenta corriente en base caja estábamos empezando a ver que por lo menos con este nivel de dólar la Argentina se empezaba a volver deficitaria. Y alguna manera había que encontrar para financiarla. Fueron el endeudamiento corporativo, fue también el endeudamiento con obligaciones negociables en el exterior, o sea, colocaciones en el exterior, colocaciones locales, préstamos en dólares del sistema bancario, todo muy impulsado después del blanqueo de capitales, que cerró, pero después todo ese flujo se fue lentamente pasando a lo largo de los meses, ya con el blanqueo vencido. Y llegamos a un punto en donde nos dimos cuenta de que esa situación se podía dar, dado que todo el mundo pensaba de que este gobierno, al igual que cualquier otro gobierno, de cualquier color político, no iba a cometer el pecado fundamental en un año electoral. ¿Cuál es ese? Devaluar. Devaluar, corregir el tipo de cambio en un año electoral, es un pecado, es un costo político muy significativo. Dado que todos pensábamos de que eso no iba a pasar, esta situación se podía sostener y se podía financiar justamente ese mayor nivel de déficit de cuenta corriente. ¿Qué sucedió en las últimas 4 semanas? ¿Por qué me verán capaz un poco estresado? Bueno, porque se dio un poco vuelta eso. Fue llamativo como lentamente en algunas menciones públicas, tanto el presidente como muchas de las principales figuras del equipo económico no decían que obviamente que va a haber ningún tipo de corrección del tipo de cambio oficial, ni que se va a mover el dólar ni demás, pero por lo menos empezaron a sembrar las dudas de que quizás, en base al acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, quizás habría que hacer alguna corrección de las reglas de juego tal como están ahora. Esa es la mirada del de afuera, ¿no? Acá seguramente vieron en los diarios que ayer el Fondo Monetario Internacional finalmente anunció formalmente un acuerdo a nivel staff técnico que seguramente o a finales de esta semana o la semana que viene será llevado para la votación del board de directores, que es la palabra que verdaderamente cuenta. Lo que nos están diciendo es que ya se decidió qué va a pasar. Todavía no lo sabemos, pero ya se decidió. El nivel de incertidumbre todavía se mantiene. ¿Y cómo era este brainstorming, no? Y acá menos mal que existe el servicio meteorológico, porque la realidad es que los economistas generalmente vivimos, ¿no?, de tratar de explicar por qué lo que dijimos en su momento no se dio.
le erramos más que los que tratan de predecir el clima. Pero en este juego de tratar de ver, bueno, a ver qué es lo que está pidiendo el fondo. El fondo te está dando un nuevo programa, eventualmente ese nuevo programa tiene que tener algún tipo de condicionamiento o meta. Y eso es fundamental para tratar de ver cómo el gobierno va a salir de esta situación de estrés que está viviendo en las últimas semanas, ajeno a toda la cuestión política, etc. Este es un gran trade-off. Es un gran trade-off. El gobierno puede hacer un montón de cosas. Hay un abanico de escenarios los cuales podría llegar a tomar el gobierno, donde hay dos grandes extremos, que uno es básicamente tratar de no hacer nada. El tratar de no hacer nada probablemente no dé vuelta, no genere, no podamos volver al mismo esquema que antes funcionaba, porque hay algo que se rompió en la credibilidad de la gente, por lo menos respecto al esquema cambiario, con lo cual eso va a tener mucho riesgo económico. Y en el otro extremo decir, bueno, ¿cuál es el elefante en la sala? ¿El tipo de cambio? ¿El cepo? ¿Hay que tratar de parecerse a los países de la región? ¿Hay que levantar todas las restricciones cambiarias? Supónganse que tomamos esa decisión. En términos económicos, probablemente la Argentina con un tipo de cambio más arriba empiece a generar dólares de nuevo. La cosecha gruesa viene muy bien. Probablemente las importaciones bajen, eso sí, porque el dólar se va a hacer más caro, van a ser menos atractivas. Probablemente el Banco Central en ese esquema acumule muchísimos dólares. Y todos estos riesgos económicos se mitiguen. Esa es la mirada generalmente del que está sentado afuera, que quiere que se acumulen dólares y quiere cobrar sus bonos, ¿no? Por supuesto. ¿Cuál es el sesgo local? Y que tiene que mirar también la película completa. Probablemente si ese es el caso, y eventualmente la Argentina toma esa decisión, vamos a estar comiéndonos las uñas esperando las encuestas de las próximas elecciones. Porque acá sabemos que tomar esa decisión eventualmente va a tener una contrapartida respecto a los precios. Y gran parte del capital político del gobierno está en base a la fuerte baja en la inflación en los últimos 15 meses. Y es la recuperación del salario en términos reales que se viene dando en los últimos 8. El famoso pass-through, que decimos los economistas, de tipo de cambio a inflación, si llegara a haber un salto evaluatorio, obviamente sería fuerte y tendría un costo político. Entonces, ¿cuál es el trade-off? En todos los abanicos que puede tomar el gobierno, obviamente, también en base a la negociación con el fondo. O enfrentar grandes problemas económicos y cero costo político, o tratar de solucionar la cuestión económica y enfrentar un gran dilema político en un año electoral que ya dijimos que seguramente ningún gobierno quiere enfrentar. Probablemente la decisión esté en algún lugar en el medio. No sabemos exactamente cuáles son las restricciones, cuál es la decisión que seguramente ya se tomó, porque si no el fondo no hubiera presentado lo que presentó ayer a la noche. Todo lo que se estuvo diciendo públicamente y todas las apariciones del gobierno, yo creo que vamos a ir por una situación en la cual se apalanque muchísimo en la idea, que es muy lógica y muy razonable, por eso me gusta resaltarlo siempre al principio, de que esta vez la Argentina no está yendo al fondo en una situación crítica, como generalmente toda la vida fue y como generalmente los países van al fondo. Acá el trabajo fiscal ya está hecho. Con lo cual, y si uno le suma, que ahora hay que ver qué tan bueno es, ¿no? Pero la relación que hay carnal con Estados Unidos, y dado que Estados Unidos, la vía histórica, natural para evitar el Congreso en un préstamo bilateral, siempre fue utilizarlo al fondo como una forma de triangular las ayudas financieras a los países amigos, eventualmente esa relación especial que hay hoy en día entre los gobiernos de la Argentina y Estados Unidos tengan algún tipo de influencia en que la Argentina consiga algún deal o algún programa mejor de lo que hubiera conseguido en otras circunstancias. Es imposible adivinar el futuro, y especialmente un futuro que depende de muy pocas personas, ¿no? Esto es una decisión que ni siquiera dependerá quizás ni del presidente del Central ni del ministro de Economía, esto dependerá del presidente, quizás su hermana, quizás Conan, pero más allá de eso no se mueve. Yo creo que la cuestión internacional puede añadir un condimento adicional, en donde seguramente estamos viendo toda la volatilidad que hay en el exterior, lo que está significando eventualmente para el potencial salida al mercado de la Argentina, que lo complica, y lo que está pasando en términos de la presión del tipo de cambio, porque el dólar, están viendo, está depreciándose,
pero no son las monedas comparables a la Argentina las que se están fortaleciendo. Cuando uno mira el real, cuando uno mira el rand sudafricano, la lira turca, lo que están viendo en monedas emergentes es que justamente se están depreciando frente al dólar. Con lo cual eso es una presión adicional a la brecha cambiaria que estamos viendo en el mercado. Eso es donde está el tira y afloje en este momento. Yo creo que van a jugársela realmente a tratar de conseguir un gran desembolso y que en base a ese gran desembolso tratar de colapsar esa idea que se generó en el mercado de que acá va a haber una fuerte corrección cambiaria. Y eso van a tratar de, con los dólares que reciban del FMI, más lo que se pueda acumular si eso se logra por la cosecha gruesa, que estamos empezando a ver la estacionalidad alta, especialmente en los meses de abril, mayo y junio, y de esa manera tratar de hacerle frente al potencial reversal, le decimos, de los flujos que estamos viendo que sufrimos obviamente en el último mes, quizás en las vísperas de la elección. Una decisión más osada, que sea realmente la de hacer alguna modificación, acelerar la quita de las restricciones cambiarias, hoy parece un poco subestimada por la política. Y dadas las últimas decisiones políticas que ha hecho el gobierno, caso del hijo como estrella, el escándalo cripto que también generó cierta pesadumbre en las encuestas y en la población, me parece que obligan o plantean de que la situación política me parece que por ahora va a volver a primar respecto a la mera decisión económica. Pero bueno, no lo juzgo, porque obviamente no estoy en los zapatos del que tiene que tomar la decisión política y económica. Afortunadamente yo eventualmente el año que viene puedo volver a compartir un almuerzo con ustedes, decirles por qué lo que dije hoy estaba equivocado. Seguramente el que hace política económica salga disparado por los aires. Así que ese es un poco el paneo de cómo estoy viendo las cosas. Sí, afuera hay una fuerte reflexión, y generalmente, obviamente, nadie tiene la respuesta correcta, ¿no? Ni el que maneja grandes fondos de inversión, ni el local que está acá analizando en la planilla, en el Excel, los números. Obviamente nadie tiene eventualmente la bola de cristal. Pero sí hay una mirada que a mí me parece interesante, especialmente cuando uno trata de ser optimista en el largo plazo. Acá hay dos puntos clave que están manteniendo esta canción y el eslogan de, bueno, esta vez es diferente, ¿no? Algo que escuchamos en la Argentina muchas veces, que yo ya escuché varias veces y lamentablemente estuve muy entusiasmado en la época de Macri y finalmente no se dio. Creo que es el caso de todos. La primera ya se las dije, es la cuestión fiscal y esta idea de convencerse, de que los argentinos se convenzan que la cuestión fiscal tiene que ser una tarea y una misión de Estado, una meta de Estado, y que la electricidad hay que pagarla por lo que vale. No puede ser que prender velas sea más caro que pagar la electricidad. No les estoy hablando de historia antigua, les estoy hablando de diciembre del año 2023, cuando el 60% de los consumidores argentinos ni siquiera pagaban el 7% de lo que costaba generarla y transportar la energía. Hoy en día, a nivel agregado, se paga el 90% de lo que cuesta en la tarifa. Y ese trabajo ojalá que no sea en vano. Esa es la cuestión fiscal y yo creo que eso es muy importante para adelante. Y es lo que por lo menos puede ser que las consecuencias de hacer lo mismo tengan diferentes resultados. Y la otra cuestión también muy relevante para adelante, que lleva tiempo, pero me parece que es una historia muy diferente a la que teníamos en la época de Macri, cuando eran simples esperanzas, son las industrias muy particulares en la exportación que están empezando a aparecer en el horizonte. Una ya empieza a ser una realidad, especialmente si este consorcio de empresas termina de desarrollar el nuevo oleoducto en Vaca Muerta Sur y se genera este nuevo puerto de aguas profundas, que sería el primero para esa categoría en la Argentina, y lo que probablemente permita la venta, va a ser una puerta de entrada a los mercados asiáticos por la clase de condiciones que va a tener ese puerto y los barcos que van a poder venir a tomar hidrocarburos que se generen en Vaca Muerta. Eso es por un lado, y por el otro lado toda la industria de minería. Ahí estamos en pañales, en lo que es cobre, que es la verdadera película, y si uno va a Salta, Jujuy, ya puede empezar a ver como el litio, que hoy en día capaz menos atractivo por todo lo que está pasando en los precios, pero que eventualmente los dos me parece que abren dos llaves diferentes para acompañar o diversificar un poco la generación de dólares de la exportación, que generalmente siempre estuvo muy vinculada al campo. Me parece que en ese sentido, cuando uno mira
la vocación fiscal y un poco el convencimiento de la gente de que por lo menos hay que pagar lo que consumo, y uno añade a ese combo la idea de un horizonte un poco más próspero en términos de exportaciones y en diversificación de lo que puede ser la Argentina, y ni siquiera estoy sumando todo lo que es la industria del conocimiento, en lo que ya hemos probado que en los servicios los argentinos somos muy buenos y somos muy buenos compitiendo con el resto del mundo. Me parece que abren esa puerta de que, bueno, quizás esta historia es diferente y quizás esto es simplemente un mal trago de corto plazo y eventualmente podamos retomar la senda, iba a decir la senda del éxito, pero bueno, por lo menos la senda de la recuperación o tratar de parecerse a los países vecinos. Bueno, muchas gracias.